Hoy comeremos camarones empanizados acompañados de una fresca ensalada de lechuga. Nuevo Horizon Light con aceite de oliva. Familia. Horizon Light con aceite de oliva, mi ingrediente secreto. Horizon Light con aceite de oliva, sabor y salud todos los días. ¡Felicitaciones a la chef! Ahora Horizon Light con aceite de oliva en su nueva presentación. Falta de concentración. Toma Serenerbón. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Gracias a las personas que siempre nos sintonizan. Facebook Live a partir de este momento. Quiero comentar dos cosas antes de entrar en el diálogo con nuestro invitado. Hechos violentos, se habló mucho de hechos violentos el día sábado en un concierto, pero yo no sé, sin quitar Que debe ser condenado en cualquier momento en un concierto que se daba en Choluteca, pero no sé si la policía o hay una estrategia de gobierno de decir que en un concierto y siempre que la alianza, que esto generar un odio hacia una alianza que está, todo el mundo puede leer las noticias, en todos los medios está, pues, que está más quebrada que firme y que incluso tienen pactado una reunión para decidir hasta dónde van a seguir. El punto es que se da un hecho violento, dicen, y salen embarazadas, salen afectadas en este concierto mujeres embarazadas, ancianos y niños. 3 que no deberían de estar ahí. ¿Qué hace una mujer embarazada en un concierto? Sin justificarlo, ¿por qué hace una mujer embarazada en un concierto? Y insisto en esto, no sin quitar que el hecho violento no se puede, no hay que condenarlo, hay que condenarlo. Pero una mujer embarazada en un concierto, ancianos, el informe de la policía, ancianos y niños, 3 que no deberían de estar ahí en un concierto. En un concierto, o es que el informe lo hacen para generar más indignación en la gente. Si lo están haciendo para generar más indignación, porque eso es típico en todos los que protestan y en las acciones de la policía. Cada vez que le quieren poner más dramatismo, decir mujeres embarazadas y niños. Eso es típico, insisto, de quienes hacen una manifestación, golpearon y había mujeres embarazadas y niños. Y la policía habían embarazadas y niños. Insisto, es irresponsable el tata que lleva a un niño a un concierto. ¿Qué tiene que hacer un niño en un concierto? A menos que está del recto. y los sectores que le tienen violento. Caso. Hay sectores que son medievales en su forma de pensar, ni medievales, va el pensamiento primitivo. Toño Rivera y otros dando la mano entre las barras que son amigables y que no va a haber nada de eso. Son circos permanentes que tenemos en Honduras. ¿Por qué? Porque no proceden. Finalmente, cuando la autoridad agarra a una persona o tiene indicios, porque después de cada escándalo siempre viene el mismo como van a capturar en las próximas horas. Si los tienen, procesenlos. Toda persona que comete un hecho que es vandálico debe ser procesada, pero procesada de verdad, no hacer un acto publicitario de esto, un acto de generar esos odios. El que es delincuente es delincuente, el que es un relajero, un insubordinado, pues así lo es y hay que tratarlo como tal. El que nació para ser guerrillero, hay que tratarlo como guerrillero, pero no hay que jugar con esto. Y repito, en eso de lo que pasó en el estadio, ¿cómo es posible que siempre están diciendo lo mismo? Y vean ustedes en todos los periódicos
y los titulares típicos de los periodistas para esta fecha. Listos los cuerpos de socorro para atender a los veraneantes. Lista la policía para atender. Listo, todo el mundo está listo y nadie está listo en Honduras. Si estuvieran listos no se provocaran estos hechos. Pero siempre dicen lo mismo. Lista la policía para atender. Lista la policía para el clásico. No está lista. Nadie está lista. Bueno, porque ni modo, hay que rellenar a veces los noticieros. Pero la autoridad ni siquiera debería avisar. Estamos en medio de operativos y se dan estos hechos. ¿Cómo lo justifican ustedes? Entonces, aquel vago que anda en un hecho delictivo le gana a la policía. O sea, que está más listo el delincuente que la misma policía. Esos sí están listos. Entonces, creo que deberíamos de invertir la nota. Lista la delincuencia para operar en Semana Santa y les aseguro que sí está lista, pero que la policía nunca está lista. Siempre estamos diciendo exactamente lo mismo. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Bueno, el otro hecho, y de esto voy a reflexionar, se dio una marcha, ustedes pueden buscar información por donde quieran, en México, en Tuxtla, de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras, y le llaman el Via Crucis. Todos somos americanos, o todos nacimos en América, algo así, dicen los migrantes. ¿Cuál es este Via Crucis? Llegar a los Estados Unidos. Si ustedes ven esto, así fríamente, nos están diciendo que no nos quieren en los Estados Unidos. La gente se llena hablando del presidente Trump y de todos. En Estados Unidos no quieren al migrante. Escuchan que no hay trabajo en los Estados Unidos. Y la gente se sigue yendo. Los que están dando las declaraciones, búsquenla. Insisto, búsquenla donde quiera. Dice uno de ellos que van a tomar el tren de carga que cruza México. Creo que hablan de la denominada Bestia, donde hay... Busca el peligro. Entonces, y dicen, se van huyendo de la violencia. O desde aquí. Llenos, ¿hay o no hay crisis? Aparte de los números mentirosos que siempre nos van a dar a nivel de gobierno. Y les digo números mentirosos porque hoy escuchaba, decían que como 2 millones de turistas en Tela, decían. 2 millones de turistas en Tela. Otros 2 en La Ceiba. Otros 2 en... Mire, si 2 millones de turistas espera Tela. La Ceiba espera 2. Para hacer números. No es cierto, porque aquí se vende más ilusión, noticia falsa, para decir que somos un país exitoso. Contraste. Voy a dialogar hoy con el licenciado Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, y que trabajó mucho en este tema de planificación. ¿Qué tal, licenciado Julio Raudales? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Muy buenas tardes, Rodolfo, y teleaudiencia y auditorio de Doble Vía, que estoy muy contento de estar acá en esta tarde. Siempre es un gusto estar acá conversando contigo. Hablaba de todo esto, de los contrastes. ¿Por qué la gente busca irse aún con todos los peligros hacia los Estados Unidos? En busca de trabajo, o somos desinformados o somos necios. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay o no hay trabajo en Estados Unidos? ¿Existe la reglamentación legal en los Estados Unidos? ¿Cuál sería la alternativa real? Bueno, Rodolfo y amigos de Radio América, en realidad hay un flujo bastante considerable de gente, cada vez mayor más bien, que se está yendo de nuestro país hacia los Estados Unidos. Así lo dicen las cifras de las estadísticas oficiales que reporta el gobierno de los Estados Unidos. Cada vez hay más hondureños, guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños entrando a aquel país. Y a pesar de que las condiciones para entrar y la situación de la búsqueda de empleo en los Estados Unidos es cada vez más complicada por las normas que ha puesto el presidente Donald Trump allá en aquel país desde el año 2016 o el año pasado, en enero de 2017, que tomó posesión. Por lo tanto, la única forma de entender esta situación es que
las cosas en el país en términos de seguridad y sobre todo de oportunidades de un empleo digno se han ido estrechando cada vez más. Perdón, licenciado, o es que nos quedamos en la mente pensando que en Estados Unidos, porque eso del sueño americano, que es algo que está bien rayado ya, pero prevalece. La gente cree, hay gente que incluso teniendo trabajo renuncia a su trabajo, Sí. se va, Sí. porque cree que en Estados Unidos se va a hacer millonario, porque ve el dólar, cree que en Estados Unidos la situación es mejor. O sea, con toda la información que hay, la gente insiste. O sea, o es que la gente es desinformada, la situación en Estados Unidos legal, para que legalizarse es difícil. Sí. Es difícil para los que ya están, menos para los que van en camino en este momento. Que para sastres, por ejemplo, personas que trabajan el tema del vestuario, acá en Honduras versus cuántas oportunidades existen en los Estados Unidos. Y evidentemente la gente que se va es porque considera que ser, por ejemplo, mecánico automotriz en aquel país es mucho más rentable, a pesar, repito, del costo que supone viajar, los peligros en los que se sitúa la gente en el camino, pero también estando allá, porque el peligro de la deportación es inminente en cada momento. Y sin embargo, la gente se va, independientemente de todo, se va. Yo conozco muchas personas, Rodolfo, que tienen visa americana, pero que son mecánicos acá. Estoy pensando en este momento en el dueño de un taller mecánico, espero que me esté escuchando ahora, ¿no? Sí. Si no es que esté en los Estados Unidos, porque es el lugar donde yo llevo mi vehículo, es un taller de mecánica. Y este señor, don Héctor, se va por lo menos cada 3 o 4 meses a los Estados Unidos, un mes allá, porque allá tiene el pegue en una empresa de mecánica automotriz para el tema eléctrico, y él es muy bueno, y cuando necesita, digamos, una buena cantidad de dinero, entonces se va para allá, trabaja en este taller o empresa de servicios electromecánicos, y se hace de su buena cantidad de dinero y se viene para acá, para Honduras nuevamente. Es decir, está el tiempo en que le dan visa, aunque le dan el permiso, mejor dicho, él tiene su visa, pero le dan un permiso para estar allá 3 meses, y él se va a los 3 meses a trabajar. Ah, bueno, pero es una persona que tiene visa, tiene una posibilidad de lograr un permiso porque tiene una situación de legalidad al momento de viajar. Pero la gente que se va ilegal, recordemos que hoy no solo persiguen al ilegal, persiguen al que contrata. Estados Unidos persiguen al que contrata. O sea, una contratación, el empleo clandestino en Estados Unidos cada vez se convierte más difícil para la gente que va. Mira, yo creo que es bien importante entender cuáles son los límites de esa palabra legalidad, porque cuando a uno le dan una visa B1, B2, esa visa no te sirve para trabajar. No, Entonces, digo viajar legalmente. Sí, no, pero desde no el trabajar. momento en que tú entras a los Estados Unidos y vas a conseguir trabajo en un taller electromecánico, estás ilegal. Sí. Pero definitivamente lo que está claro es una cosa, Rodolfo, y es que en el mercado laboral de los Estados Unidos esta gente es necesaria. Y eso es bien importante porque han sido los grandes argumentos que se han esgrimido contra las políticas de Trump. Sacar a la gente, sacar al inmigrante que está ilegal allá en los Estados Unidos, que no tiene visa o que no tiene un permiso para trabajar, es catalogado por muchos expertos una tontería por parte del presidente Trump, porque si esta gente está trabajando allá y si más personas están yéndose de México, de Europa incluso, de África, de China, para los Estados Unidos, es porque el mercado laboral de los Estados Unidos requiere de esta mano de obra, de esta gente.
Y evidentemente los sueldos que se pagan allá son bastante más elevados que los que se pagan acá en nuestros países. Entonces, digamos, eso es lo que empuja a mucha gente a correr. Pero el costo de vida también, o sea, Correcto. la gente dice, ¿cuánto te vale esa camisa? Ay, qué bien, ahí es barata, pero el costo de vida también hay que entenderlo. ¿Cuánto paga por alquiler? Sí, ¿Cuánto paga la gente? La gente solo mira cuánto va a ganar en Estados Unidos, no mira cuánto va a pagar en alquiler. pero fíjate que es bien interesante, Rodolfo, porque es cierto que mucha gente se va allá pensando que quizás el nivel de vida que va a tener va a ser superior porque gana más. Sin embargo, como te digo, evidentemente la mayoría de la gente que vaya y se queda logra condiciones de vida muy superiores, pero estratosféricamente muy superiores a las que tiene aquí en Honduras. Y es más, les queda dinero o de elementos que yo percibo únicamente por las cosas que me imagino que pueden suceder. Hay una cuestión que es cierta, y es que al país entran 2.500 millones de dólares anuales por concepto de remesas. Ahora, es que hay una situación bien real en esto. Obviamente la gente va a ganar mejor o va a ganar relativamente igual, pero claro, vive en condiciones de seguridad mejor, vive en zonas que no es lo mismo una zona media o baja en Estados Unidos que una zona media y baja aquí en el país. O sea, las condiciones de marginalidad que hay en el país es fatal. O sea, no es lo mismo vivir, ser pobre en Honduras que ser pobre en los Estados Unidos. Eso es, yo lo entiendo perfectamente, pero vamos a la situación. Ahora, enfoquémonos en acá, en lo que pasa en el país. Eso contrasta mucho con lo que nos está diciendo el gobierno. ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Aquí entonces se enojan los gobiernistas. Nos dice el gobierno que Honduras es atractiva para la inversión, que tantos inversionistas vienen, que el plan 2020 va a generar no sé cuántos empleos, que la maquila está generando cuántos empleos. O sea, el discurso nos está diciendo que en Honduras somos atractivos para la inversión, que en Honduras se está generando empleo. ¿Cuál es la realidad entonces? Bueno, miremos los números nada más. Repito, acá no hablemos de supuestos o de las cosas que yo creo, ¿verdad? Miremos los números. Honduras tiene ya más de 15 años de mantener un promedio de inversión extranjera directa, tener un solo número, que anda entre 900 y 1.100. Indujo a que los inversionistas extranjeros dejaran acá en el país básicamente 1.124 millones de dólares, que era prácticamente lo mismo que se había logrado el año anterior. Entonces, esa cuestión no cambia. Si comparamos nosotros qué está sucediendo, por ejemplo, en Costa Rica, es la inversión extranjera directa en aquel país cada año es 4 veces mayor a la de Honduras, ¿verdad? Y en el caso de países como Guatemala prácticamente es el doble. Y el tema acá, Rodolfo, es cuántos inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros, tienen la confianza para mantener sus empresas y hacerlas crecer en un país como el nuestro. ¿Hasta qué punto el mercado nuestro está absorbiendo esta inversión, que es la que al final genera el empleo? Y vemos que en la realidad es realmente bastante decepcionante. No es lo que la gente creería en base al potencial que el país tiene, porque una cosa es cierta, y en esto yo sí, digamos, acuerpo las cosas que el gobierno turismo tiene potencial para agroforestal, para el sector minero. Sin embargo, por alguna razón, no mejora en el grado en que las necesidades del país lo requieren. Ahora, la generación de empleo, ¿cómo está? Entonces, ¿Honduras está disminuyendo la tasa de desempleo o no? Porque si estuviese yo lo que me baso en esto, no debería ser algo que nos quejáramos de empleo, porque nos dicen un montón de gente que se va en el campo
con que voy. Que van al mercado laboral. ¿Estamos hablando de profesionales o...? No, de personas que entran al mercado laboral porque necesitan porque ya tienen familia o porque ya tienen edad para trabajar y ya no siguen estudiando, entonces tienen que ir a buscar empleo. Son más o menos unas 180.000 personas. Por lo tanto, esta cifra se confunde muchas veces porque entonces lo que se dice es lo siguiente, se dice el mercado laboral hondureño está absorbiendo 180.000 personas al año. No es cierto, o sea que hubo 180.000 personas, empleados nuevos cada año. Si lo vemos en términos rigurosos, lo que se observa, Rodolfo, es que hay muy poca apertura de puestos formales de empleo. O sea, una cosa es que yo vaya a buscar trabajo, aunque sea a limpiar vidrios en los carros, ¿verdad? O a chapear jardines, o a vender chinería en la calle. Cuando una persona hace eso, está empleada. No Sí. podemos decir que no está empleada, pero es un empleo... El mercado informal. No es un empleo bueno, no es un empleo bueno, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a... Y estas son cifras oficiales. Te estoy diciendo las cifras oficiales bien buscadas y bien analizadas. ¿Qué pasa cuando vemos las cifras de las personas que se inscriben en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Eso es empleo formal. ¿Ah? Una persona, claro, cuando entra a trabajar en una empresa, lo primero que hace es inscribir. Cuando viene entrando al mercado laboral y va a una empresa a trabajar o al gobierno, donde sea, a trabajar, lo primero que hace es inscribirse al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todo el mundo está obligado a hacerlo, si es que es empleado formal. A ver, preguntemos, según cifras oficiales, cuántas personas se inscribieron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y a eso restémosle las personas que dejaron de cotizar el año pasado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y vamos a ver que la cifra siempre es negativa, es decir, que el empleo formal en el país se está deteriorando, lo que no quiere decir que las cifras de desempleo vayan aumentando. ¿Por qué, Rodolfo? Porque la gente se sale de una empresa a trabajar, la despiden y se va, como te digo, a hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Exactamente. Enciclopedia, hacer lo que sea, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, ¿cuánta gente hay que se graduó con ilusión, hizo una fiesta, bueno, se tomó todas las fotos para ir a trabajar, cosas ajenas a lo que estudió? Imagínate qué interesante eso que estás preguntando, porque a mí me ha tocado presidir muchas veces graduaciones en la universidad, ¿verdad? Sí. Y cuando yo veo a aquellos miles de muchachos y muchachas entusiasmados, emocionados, porque creo que solamente tu matrimonio te emociona más que tu graduación en la universidad. Solamente cuando una persona se casa está más emocionada, por lo menos en términos normales, ¿verdad? Que una persona el día de su graduación. La graduación es un evento que marca tu vida. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al día siguiente? Con ese título, ya sin poder ir a continuar tus estudios y sin la posibilidad también de encontrar un trabajo que llene tus aspiraciones, porque dijiste una cosa que es bien interesante. En aquella actividad para la cual se formaron. Entonces, son elementos que hay que considerar, pero volvamos otra vez a las cifras. Y hablando de cifras, solo para que me mandaron esto. El índice de pobreza de Latinoamérica, el índice de la pobreza de Latinoamérica, que publicó la CEPAL 2017, en el índice de pobreza de América, del continente, aparece el de menor, supuestamente, el que anda en mejor situación, Uruguay, luego sale Chile, Brasil, aparecen otros, y bueno, allá en el último lugar aparece Honduras. Debajo de Guatemala y debajo de Haití. De todos, sí, aparece Honduras. En de la CEPAL. Honduras aparece ahí con un índice de pobreza del 60%. Sí, es una gráfica que anda circulando por todas las redes sociales. Sí, pero pregunto, ¿es real esto? Es una cuestión penosa realmente, porque yo recuerdo que cuando yo era estudiante universitario todavía, hace años ya, Rodolfo, pensar que íbamos algún día nosotros a ser más pobres que Haití era una cuestión insospechada, ¿verdad?
Realmente manteníamos hegemonía sobre Haití y sobre Nicaragua. Haití, sobre Nicaragua y sobre Bolivia. Y sobre Nicaragua y Recuerdo Bolivia. que nosotros estábamos siempre arriba de Bolivia, estaba debajo de nosotros, después seguía Nicaragua. Eran por nuestros último, consuelos, eran los y consuelos por último de... seguía Haití. Pues poco a poco estos países han ido superándonos y el que nunca creímos nosotros, porque es una nación que es africanizada, que siempre sus referentes han estado más bien en África, Mali, Burundi, Liberia, ¿verdad? Son los países que son los referentes de Haití. Haití pasa más por un país africanizado que por un país latinoamericano. Latinoamérica no es una región con una incidencia de la pobreza muy alta. Sin embargo, de acuerdo a esa gráfica que anda circulando por ahí, que es de la CEPAL, Honduras ya aparece ya en el último lugar. Y a eso me quería referir antes de que comentaras ese asunto de la gráfica de CEPAL. También, usualmente, en este siglo, desde el año 2000 para acá, Honduras ha tenido un nivel de desempleo abierto relativamente bajo. ¿A qué me refiero, Rodolfo? A que la gente, como te decía antes, si no tiene trabajo, si no tiene un trabajo formal, busca que hacer lo que sea, ¿verdad? Aunque sea andar ahí vendiendo... Generar ingresos a como de lugar. Sí, vendiendo maquillajes o lo que sea. Pero ¿qué ha estado pasando últimamente? Este índice de desempleo abierto está incrementándose y está llegando a cifras de entre 7 y 8%. Antes era de 3, 4, 5% máximo el desempleo abierto. Y el gran problema que Honduras ha tenido siempre es el problema del subempleo, o sea, lo que llamabas con mucho atino, Rodolfo, antes, la economía informal, el empleo que se genera por la economía informal, que son estas personas que son cuentapropistas, pero que tampoco tienen un ingreso lo suficientemente bueno, porque hay gente que trabaja por cuenta propia que le va bien. Hay gente que vende carros, por ejemplo, trae carros de los Estados Unidos, eso es un trabajo informal, pero que gana su buena plata, ¿verdad? Hay gente que nació para eso, se la juega de donde sea, exactamente, y toma riesgos, ¿no? Hay gente que pone una carreta para vender hot dogs y gana digamos, relativamente bien. Entonces, pero la gran mayoría de estas personas que son cuentapropistas se les llama subempleados. Y hay dos tipos de subempleo. Está el subempleo invisible, que es aquel en el cual la persona trabaja más de 40 horas a la semana, pero no tiene salario mínimo, no alcanza ingresos equivalentes al salario mínimo, y aquel desempleo que se llama subempleo visible, que son aquellas personas que trabajan únicamente por horas. ¿Verdad? Que van 1 o 2 horas al día a regarle las plantas a una señora, a un jardín, ¿verdad? También esto es lo que se llama subempleo visible. Entonces, estas personas, cuando sumamos, Rodolfo, el 7% que tenemos actualmente, y estas son cifras de la encuesta de hogares que publicó el gobierno el año pasado. Esas son las cifras que oficialmente no se dan a conocer, obviamente, ¿verdad? Que es necesario que los investigadores sociales las saquemos, ¿no? 7% de desempleo abierto, más 42% de subempleo invisible, más 3% de subempleo visible. Estamos hablando de más del 50% de la población que se le conoce con el nombre de población con problemas de empleo. Es decir, de 4 millones de personas que componen la población económicamente activa del país, es decir, el mercado laboral del país, son aquellas personas que tienen más de 14, 15 años y que están dispuestas a trabajar, ¿no? Son 4 millones de personas, de acuerdo a la encuesta de hogares. Y de estas 4 millones de personas, más de 2 millones, es decir, más del 50%, están en condiciones de precariedad en su empleo. Y esto es definitivamente un problema grave del mercado laboral en el país y nos refleja, nos da a explicar por qué en el país tenemos tanta pobreza. Me decía una amiga que recién se graduó en estudio superior de educación, con una gran emoción, lo que hablábamos, la emoción que da la fiesta y todo esto, su vestido, van a comer, hasta se endeudan para llevar a la familia a comer. Y decir que lo único que ha logrado es 4 horas en un colegio. Así es. Eso es lo que se llama subempleo. Sí. Solo con toda la ilusión está en una gran decepción en este momento. Lo único que ha logrado es 4 horas, dar clases 4 horas en un colegio, que no le alcanza. Así es. Que no le alcanza. No puede decir que no porque necesita algo. Pero por supuesto. Sí, pero que eso no le resuelve ningún problema. No le Rodolfo, yo me había recién graduado de licenciado en sociología
allá en los años 80, y mi primer trabajo fue en un colegio también. ¿Sabes cuánto me pagaban? 3 lempiras la hora, en un colegio privado de ahí del centro, ¿verdad? Así comenzamos muchos, ¿verdad? Sí, Y es importante ir buscando mejores oportunidades para ir escalando, porque evidentemente estas condiciones de empleo que se dan en el país no presentan oportunidades adecuadas, y es lo que hace que mucha gente, aún profesionales universitarios, tengan que irse a los Estados Unidos a trabajar. O España, ¿va? Que muchos dicen se van para España porque no encuentran en el país. Y este es el Plan 2020, generalmente está generando, o lo que promete es este tipo de empleo. Mira, el Plan 2020... No es un empleo fijo, no es un empleo fijo, es temporal. Sí, mira, el Plan 2020 surge de la iniciativa de la empresa privada para buscar opciones que permitan que en el país se vayan disminuyendo estos números tan terribles que te acabo de dar. El gobierno, afortunadamente, tomó a bien apropiarse de esta iniciativa. Pero es bien importante decirlo, esta es una iniciativa que nació de los empresarios, para ver de qué manera se desprecariza el trabajo en el país. Se le han hecho algunos ajustes al plan, y lo que se está buscando, Rodolfo, es vender las potencialidades, tanto comparativas como competitivas que el país tiene, para poder generar más inversión. Y no solamente inversión extranjera, también inversión nacional, ¿verdad? Porque el asunto acá, Rodolfo, es que los hondureños tenemos una buena capacidad de ahorro. Fíjate que es interesante, pero el país, en la banca privada nacional hay una cartera de cuentas de ahorro bastante alta, y los bancos manejan una liquidez importante. Entonces, ¿qué hacer con esa liquidez? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer que los bancos... ¿O en qué invertir? La gente tiene temor, mucha gente tiene mucho temor en qué invertir, y con el vivir con la zozobra que pongo una pulpería. Hablemos honestamente, a nivel medio, alguien que dejó de ser empleado, que era perito, era secretaria o una maestra, y lo que está pensando es en un salón de belleza, en una pulpería, en este tipo de negocios. Pero con el gran temor, y es donde prefieren tener el dinero en el banco. ¿Qué pongo sin que me vayan a extorsionar? Sí, saber pero fíjate que la mayoría de la gente, la mayoría de las grandes cuentas que existen en los bancos, y este exceso de liquidez que tiene el sector financiero del país, se explica por la capacidad de ahorro que tienen sobre todo los grandes empresarios. Pero el dinero está ahí. Los bancos deberían de estar prestos a invertir o a facilitar el dinero a la gente, digamos, que tiene buenas ideas y que está dispuesta a... digamos, poner estas ideas en práctica, ¿verdad? A través de un emprendimiento, que puede ser un pequeño o un mediano emprendimiento. Como y esos de las MIPYMES que hablan tanto, además. Pero, ¿qué es lo que hace que la banca no tenga la confianza suficiente para que, si un pequeño inversionista, digamos, quiere ir por 200,000, 300,000 lempiras para poner una fábrica, qué sé yo, de algo, ¿qué es lo que hace falta para que se facilite, para que se viabilice esto? Y qué hace falta también, Rodolfo, para que las personas que tienen ideas pierdan el temor del que me estabas hablando, ¿no? Porque evidentemente sacar un préstamo de 300,000 lempiras y que dentro de 1 año o 2 años vos no lo puedas pagar y te vayan a embargar todos tus bienes. Creo que todos conocemos a alguien que tiene un negocio y que lo mueve de un lugar a otro o lo cierra por extorsión. Es correcto. Mira, uno de los, y ahí es donde yo quería llegar. Uno de los elementos terribles que está pasando en el país es la tasa de mortalidad que tienen las empresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas acá en cualquier parte del territorio. Primero, está el tema de la desconfianza que el sector bancario tiene para hacer préstamos al sector productivo. La banca quiere prestarle, pero el que sabe que tiene la plata segura, ¿verdad? Así de sencillo, resumido, los banqueros no asumen riesgos. Es correcto, no quieren asumir riesgo, pero ¿por qué? Porque los riesgos son demasiado altos. Tampoco condenemos al banquero, ¿eh? O sea, el riesgo es demasiado alto. Entonces, lo que pasa es que al ciudadano común le piden que se arriesgue. es correcto. Entonces, claro, pero aquí vamos... Y el banco trabaja con nuestro dinero. Vamos a ver de riesgo a riesgo, ¿verdad? Primero, el banco no quiere arriesgarse porque, en efecto, el riesgo es demasiado elevado. Segundo,
¿Qué es lo que hace que ese riesgo sea elevado? Por un lado, la inseguridad, ¿no? El tema de la extorsión, ¿no? El tema del impuesto de guerra, en el que muchos pequeños emprendimientos se ven envueltos, ¿verdad? Incluso en los mismos moles de nuestra ciudad. Rodolfo, hay gente, yo he hablado con gente dueña de locales en un centro comercial acá en Tegucigalpa y me dicen, tenemos que pagar el impuesto de guerra. Si lo que querés poner es un taxi o una empresa de transporte, sabes que por lo menos el 20-30% diario de lo que tenés que pagárselo a los pandilleros. Entonces, ese es un elemento. Por eso es que a los banqueros les da miedo también participar en ese tipo de negocios, ¿verdad? Negocio agrícola, un negocio con alto riesgo, ¿por qué? Porque hay pocas facilidades para que tecnifiques, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Porque evidentemente el riesgo en un plantío, en un negocio agropecuario, se disminuye cuando hay tecnificación. Cuando tenemos maquinaria agrícola en el emprendimiento, cuando utilizamos buen material, tanto para mejorar la capacidad de la tierra como para vitaminar los plantíos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, si no hay facilidades para esto en el país, entonces difícilmente la gente va a querer asumir un riesgo, tanto el productor como el banco que quiere prestarle. Tercero, el otro elemento, ya hablamos de dos, ¿verdad? Hablamos del riesgo, hablamos de por qué viene el riesgo, viene fundamentalmente por el tema de la inseguridad, pero también está el tema del clima de negocios, Rodolfo, el tema de qué tanto las autoridades están facilitando, las alcaldías, las gobernaciones departamentales, la Secretaría de Recursos Naturales, sobre todo en el tema del ambiente, ¿verdad? Las licencias ambientales, y todo el resto de los trámites administrativos que yo tengo que hacer si quiero sacar un negocio. Yo siempre pongo este ejemplo, Rodolfo, y no sé si alguna vez en tu programa lo había puesto. Yo conocí a una persona, un amigo, que quería poner un negocio de embotellar agua, así como esta, ¿no? No tiene marca, ¿no? Se la quitamos a propósito. No, bueno, él quería poner un negocio de ese tipo. Sacó un préstamo de 200,000 empiras en el banco. Y vos sabés, primero, que solo en trámites administrativos tuvo que gastar 80,000 empiras. Sí. Esos son costos hundidos, ¿verdad? Segundo, y eso incluye también las mordidas que tuvo que pagar para que le salieran rápido los papeles, ¿verdad? Increíble. Y segundo, aún así se tardó 1 año 4 meses en abrir su empresa. Mientras tanto, el banco le iba cobrando las mensualidades. Bueno, don Jimmy Dácaret cuesta eso. Uno dice abrir un negocio y cerrarlo, es todavía pareciera más grande, lo que nos constaba. Voy a, aquí rápidamente, tengo muchos mensajes, alguien me escribe, me dice que vive en los Estados Unidos, dice, tengo 19 años de estar acá, dice, y hasta ahora estoy regularizando mi situación. La gente tiene que entender que aquí cada día se hace más complicado vivir de forma ilegal, aun y cuando hay una gran demanda de mano de obra, y las compañías se la tienen que jugar también, hay que trabajar hasta 10 horas, por ahí nos dice parte de un mensaje bastante amplio. Alguien dice aquí sobre la CEPAL, sobre el reporte de la CEPAL, sinceramente yo no creo eso. Yo he oído que en Nicaragua y allá los sueldos son la mitad de lo que se pagan aquí, dice la persona, pero todos los empresarios, yo no puedo dar fe, pero todos los que han venido aquí, empresarios y hasta funcionarios, hablan de la situación de Nicaragua. Y muchos empresarios de aquí, de Honduras, se han ido para Nicaragua. Esa es una realidad que... Sí, mire, al oyente que nos está diciendo eso, que por supuesto me parece muy valedera su opinión, yo creo que es bien importante entender, a ver, no es que nosotros somos, por ejemplo, para ponerte un caso en los años 80, o todavía creo, muchos bolivianos y muchos peruanos iban para Chile a trabajar, ¿verdad? No es que nosotros somos Bolivia de aquel tiempo y Nicaragua y Chile, porque entonces todos los hondureños no nos iríamos para Estados Unidos, sino que para ir nomás para Nicaragua. El sueño de Nicaragua. Nicaragua no está bien, por supuesto que en Nicaragua hay mucha pobreza también. Más que el sueño americano sería el sueño de Nicaragua y el sueño Costa Rica. Exacto, que es lo mismo que pasa. Te digo una cosa, hay 1,5 millones de nicaragüenses viviendo en Costa Rica. Sí, sí, sí. Ok, entonces tampoco es que Nicaragua es la panacea o el paraíso, no. Es bien importante entenderlo, pero también es fundamental entender que el nivel de pobreza que tiene Nicaragua en este momento es inferior al nivel de pobreza que tenemos nosotros los hondureños, ¿verdad? Entonces, como te digo, para mí lo que sí me sorprende de este gráfico, porque yo no lo había visto
Yo conozco informes de la CEPAL, técnicos, donde se hace una medición bastante rigurosa y Haití siempre sale en último lugar, pero sí estaba únicamente, era el único país que estaba abajo de Honduras. Ya Nicaragua nos hace tiempo que nos propasó en términos de combate a la pobreza, ¿verdad? Sin que con esto yo esté diciendo que Nicaragua está bien, ¿verdad? Evidentemente, si bien es cierto al amigo oyente que nos dice eso, Nicaragua tiene, los sueldos en Nicaragua son la mitad de los de Honduras, pero también los precios en Nicaragua son bastante más bajos, ¿verdad? Un galón de combustible en Nicaragua te cuesta 52 lempiras. Y algo que están potenciando la gente que se ha ido para Nicaragua es la seguridad, el clima de Sobre seguridad. todo, bueno, ya ese es otro elemento. Y yo no lo sé, yo digo No, lo que no, le hablan aquí. No, Rodolfo, está bien claro. A ver, Honduras tiene, y hemos bajado, ¿verdad? Pero Honduras tiene en este momento 58 muertos por cada 100.000 habitantes. Nicaragua tiene 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahí ni siquiera las comparaciones no son, ahí las comparaciones no son, pero ni siquiera cercanas, ¿verdad? No podemos compararnos con el nivel de seguridad que Nicaragua tiene. Pero en el tema de no ha podido lograr un 55% de incidencia de hogares pobres y repito, es cierto que los ingresos en Nicaragua, los ingresos por salario en Nicaragua son más bajos que en Honduras en promedio, pero también los precios, el nivel de precios en Nicaragua es bastante más bajo. El costo de vida es más bajo. Yo te lo digo, un galón de gasolina en Nicaragua no llega a los 60 lempiras, ¿no? Aquí en Honduras Sí. ¿no? Andamos casi en 100 lempiras. Solo por ahí hagamos una cuenta. El costo de vida. Dice una persona aquí, cuando un ingeniero o un licenciado salen de las universidades, cuando llegan a la empresa privada, lo más que les ofrecen son 10.000 a 12.000 lempiras de salario. De acuerdo. Es real. Sí. Esto es bastante real. De acuerdo. Otra persona dice, señores, los felicito por el programa. Yo pienso que en el país la pobreza es mental. Y usted se va a todos los centros nocturnos y todos los días pasa lleno y todo carísimo. Ahí la gente se enoja cuando lo sacan en la madrugada. Hay que, eso, mire, eso así como lo plantea, no. Los centros comerciales, usted va a cualquier centro comercial, aquí en Tegucigalpa, por lo menos yo los visito y siempre está lleno de gente, pero que estén comprando otra historia. Sí. Una cosa es ir a dar vueltas a un mall, que es lo típico, que vamos a ver gente que va a dar vuelta a un mall, a tomarse un café y a lo que sea, a platicar y a ver vitrinas y otra cosa que comprar. Y ustedes van a ver, y usted lo sabe, cuántas tiendas vemos que se abren con todo lujo y que a los 2 o 3 meses están cerradas las mismas tiendas. Eso es una realidad. Bueno, hay que simplemente, yo invito a los amigos oyentes y televidentes que nos ven por Facebook Live, me dice ahora Rodolfo. Claro que sí. Miren, vaya en este momento a cualquier mall, al que está aquí cerca de Radio América, y haga un recuento de cuántas tiendas están por abrir en este momento. Yo vengo de ahí ahorita. Sí. Y vi que hay un montón de tiendas que están por abrir. Hay un montón de locales que están cerrados que ya van a abrir tiendas. Y anote en una libreta, yo lo voy a hacer. Y venga en Navidad o después de Navidad de este año y cuénteme cuántos de esos siguen abiertos todavía, ¿verdad? ¿Y dónde se van a abrir? Donde antes estaba, o donde estaba la Kenneth Cole, donde estaba el Sniker. Todas esas empresas que se fueron, que abrieron, el City Mall, yo recuerdo. Voy a mencionar nombres. ¿Cuántas tiendas supuestamente de lujo abrieron ahí? Vaya a ver cuántas de esas se mantienen. Y vaya aquí, al Multiplaza, para dar nombres. ¿Cuántas tiendas usted miró de lujo? ¿Se acuerda que construyeron un ala que supuestamente era de marcas? ¿Y cuántas quedaron de esas marcas ahí? No, ¿Cuántas quedaron? Hay un problema que en Honduras que tiene que ver con la mortalidad de las empresas. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el ciclo de vida que una empresa tiene acá en el país? En teoría, una empresa debe de regirse bajo el principio de empresa en marcha. O sea, de que nunca debe de morir, ¿verdad? De que más bien debe superarse y debe de superar a la competencia, pero no sucede, ¿no? Es una pena, pero repito, el elemento de facilidades administrativas que se le dan a la empresa también cuenta. Entonces ya íbamos por la cuarta razón por la cual en el país no hay inversión, Rodolfo. Te mencionaba el tema de seguridad, te mencionaba el tema de
facilidades administrativas, te mejoraba, te daba el tema también de la confianza que tienen los bancos para poder generar este tipo de inversiones o facilitar este tipo de inversiones. Hay un elemento que también es bien importante y que tiene que ver con la política, y es el tema de los impuestos. El nivel impositivo. Y en los últimos años, la empresa privada, y no hay ni un empresario que me diga, que me pueda contradecir esto, la empresa privada arguye que le están ahogando cada vez más por el tema del nivel impositivo del país. Había una crisis, el gobierno que cerró en el año 2014, en enero del 2014, cerró el año 2013 con un 7.9% de déficit fiscal, y ese déficit habría que cubrirlo de alguna manera, habría que reducirlo de alguna manera, y se redujo. ¿Pero cómo se redujo? Incrementando una serie de país, poniendo una serie de medidas tanto tributarias como no tributarias, porque se habla de que la tasa de seguridad no es un tributo en sí, pero bueno, el famoso... No es un tributo, pero se lo sacan por todo. Por correcto. En toda transacción que hacemos nos sacan dinero para es una tasa no tributaria, se supone, pero igual se suponía también que era temporal, y ya la volvieron a ampliar nuevamente por 5 años más. Así es que ya dejó de ser temporal prácticamente, ¿no? Sí. Luego está el tema del famoso 1.5% que estaba ahogando, según lo que decía la empresa privada, ¿verdad? Y que en tiempos de campaña dijeron que lo podían eliminar y a reformarlo. Bueno, ya lo eliminó, el presidente lo eliminó, pero ¿qué hizo el reformarlo? Gobierno? ¿Qué hizo el gobierno entonces? La semana pasada aprobaron en el Congreso Nacional una nueva medida que implica la venta de bonos por parte del gobierno, que se llaman certificados globales, ¿verdad?, de inversión, que implica entonces que están sustituyendo esos impuestos o ese impuesto, esa recaudación, porque la ministra de Finanzas fue muy clara y dijo que se iban a perder más o menos unos 2.000 o 2.500 millones de lempiras por la falta de recaudación del 1.5. Bueno, eso no se restañó, Rodolfo, disminuyendo el gasto público, sino que lo que se hace entonces es que se va a adquirir nueva deuda para poder cubrir ese gasto que es necesario hacer. Bueno, y aquí tenemos varias participaciones. Alguien nos habla de una persona que estudió medicina, una especialidad, pero en los hospitales nunca tenían ni siquiera la maquinaria para que pudiera servir en los hospitales. Otra persona nos dice que es un jornalero de Olanchito, y dice: quisiera conseguir un préstamo para poner un negocio, fui a solicitarlo, me lo negaron porque no tenía garantías. Sí, ese es el asunto del que estábamos hablando, ¿no? Sí. La falta de confianza que existe en el país para con el inversionista es un elemento que está disuadiendo a muchas personas que quieren emprender, que tienen el valor, porque realmente, Rodolfo, es fácil ser un empleado y nada más cobrar un cheque una vez al mes, ¿verdad? Sí. Pero es difícil y se necesita mucho valor para decir yo voy a emprender. Yo admiro a mucha gente que yo también, yo admiro a los emprendedores. Y gente que nació para el negocio, que tome ese riesgo. La mayoría en Honduras, nacemos para ser asalariados. Es correcto. Asalariados. Y algunos todavía es cosa peor, porque quieren ser asalariados permanentes de gobiernos. Es correcto. Óyeme, es triste trabajar en el gobierno como de lugar, en un call center, aunque haya estudiado la profesión que haya estudiado, ir a contestar un teléfono o a estar contestando mensajes y mentir. Sí. O terminar en un call center porque habla inglés, pero su profesión es otra. Mira, Rodolfo, a mí me tocó, te voy a contar dos cosas que yo he vivido. Una es justamente lo que me estás diciendo. Yo fui funcionario público y muchas veces llegaban personas a mi despacho a solicitarme que les diera un trabajo. Y yo le preguntaba: ¿y cuál es tu profesión? Bueno, yo soy administrador de empresas. Y yo le decía: ¿pero qué estás haciendo aquí si yo soy administrador de empresas? Esta es una oficina pública. Aquí debería de venir gente que tenga vocación para lo público, ¿verdad? Pero si yo estudié administración de empresas, o si yo estudié medicina, o si yo estudié derecho, o si yo estudié ingeniería industrial, o ingeniería en electricidad, o química industrial, yo debería de estar viendo o cómo me engancho en una empresa que se dedique a ese tipo de actividad, o dos, poner yo un emprendimiento, ¿verdad? Pero no sé por qué la gente tiene esa actitud acá de querer trabajar únicamente con el gobierno. Para empezar, el gobierno paga mal.
O sea, lo que decía uno Y lo de nuestros inestable que es un trabajo son de gobierno. ingenieros o médicos que estuvieron 6, 7, 8 años Para cada una estudiando en la especialidad. universidad para venir a ganar 10.000 empiras, prácticamente salario mínimo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es bien importante que en el país se vayan abriendo esos espacios y yo estoy convencido de que el gobierno tiene una cuota alta de responsabilidad porque tienen que, si hay algo importante que los gobiernos tienen que hacer es generar las oportunidades para que la gente pueda integrarse de manera individual en el sector productivo del país. Ese es un elemento muy importante. El gobierno, yo en eso es lo que insisto, que los gobiernos deben de ser un poco honestos, que hacen un esfuerzo en una cosa, lo hacen, pero el discurso es donde todo pareciera excelente. Pero ¿quién no tiene un vecino? ¿Quién no tiene en su familia esos casos? Dígame usted que me escucha, ¿a cuánta gente en su familia la mira que está prosperando? ¿Y a cuánta gente la mira estancada? ¿Cuánta gente dice, yo estoy vegetando? Yo en la empresa estoy vegetando, aquí no voy para ningún lado. Finalmente trabajo por sobrevivir, para comer, pero no voy a ningún lado. O sea, de aquí no voy a pasar de donde estoy. No hay posibilidades de que tenga una casa, no hay posibilidades de que tenga eso. ¿Cuántas personas están solamente vegetando y pasándola en sus trabajos? ¿Cuánta gente conoce usted entre familiares y amigos que no encuentran trabajo y que después quieren de lo que sea, de lo que se venga para generar un ingreso? Esa es una realidad que yo quisiera que el gobierno no la ocultara. Cuando nos hablan las realidades, nos hablan de qué inversión y esto y que se está generando tantos empleos, ¿para quién y por cuánto tiempo? Eso es lo que hay que tocar, porque la realidad, insisto, la miramos. Y aquí hay muchas opiniones. Alguien nos dice de lo que pasa, que estaba aquí el licenciado Julio Raudales, del combustible. Dice también en Nicaragua, en Guatemala y El Salvador, el combustible es más barato. Es correcto. Y evidentemente la diferencia entre el precio de combustible en Honduras y el resto de Centroamérica son los impuestos. Son los impuestos. Porque el precio internacional es el mismo. El valor del combustible Ese es el punto. a Puerto Cortés es el mismo, el valor es el mismo del que llega a Puerto Barrio, es el mismo que llega a Corinto, ¿verdad? Lo que pasa es que el Nicaragua. gobierno saca del galón de combustible, saca para todo. Así es. O sea, nos cobran Así es. más para pagar, nosotros pagamos de todo. Bueno, hay que decirlo de forma rigurosa, Rodolfo, el gobierno cobra un impuesto que es ad valorem, que no es una tasa fija, no es una tasa, sino que ya es una cuota que le cobra cada galón de combustible, independientemente de cuál sea el precio, y que lo dedica a 2 actividades fundamentales. La primera, en teoría, es a mantener las carreteras. En Entonces, teoría. de ahí estás pagando, de cada galón de combustible que vos pones a tu vehículo, estás pagando para mantener las carreteras. Sin embargo, te están cobrando una El peaje. tasa en peaje cuando vas para el San Pedro Sula. Sí. Y 2, Y la paga en la matrícula también. es correcto. Y 2, es para el sistema educativo del país. Se supone que de tu gasolina también sale el dinero para mejorar la calidad de las escuelas en el país. Sin embargo, evidentemente, la situación de los escolares en nuestro país sigue siendo bastante compleja y requiere de muchísima solución de problemas, ¿no? Sí, ahí está. ¿Cómo se distribuye? Esas son realidades. Otra persona dice aquí, que disculpe, que le diga, en Estados Unidos para vivir con lujo hay que vivir 8 o más personas en una casa. Yo pienso que nos venimos es porque venimos huyendo de la delincuencia. Pues muchos se van, yo le entiendo, mucha gente se va por eso, otros se van porque creen, porque les vendieron la idea. Y todos conocemos a alguien, insisto, todos conocemos. Y yo conozco gente que tenía un empleo en Honduras, con lo difícil que es, y renunciaron por la ilusión de irse a los Estados Unidos. Mire, si no fuera realmente atractivo ir a los Estados Unidos, la gente no se iría. Es difícil irse a los Porque es Estados más Unidos. ¿Quién bonito, lo dice? mejores Oyente. calles. Gente, mire, si realmente, vaya, ¿por qué no hay inmigración, Rodolfo, de Nicaragua hacia los Estados Unidos? ¿Por qué la mayoría de la gente que se va a los Estados Unidos de esta zona va de México, de Guatemala y de El Salvador? Por Sí, una sencilla razón. ese triángulo norte. Porque la gente en Nicaragua se va para Costa Rica Ujú. o se va para Panamá. Y que hay menos costarricenses viajando allá, y no es que no hay, pero hay menos. No, pero prácticamente no hay inmigración, por lo menos en los términos en que la hay de Honduras, no hay de Costa Rica, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Y tampoco de Nicaragua. Eso es lo curioso, que los nicaragüenses no se van. Pero los nicaragüenses no se van porque se van para Costa Rica o se van para Panamá, porque Ujú. Panamá es otro país
que está abriendo oportunidades enormes. Y De está hecho, sufriendo Panamá porque está absorbiendo el mercado venezolano. está para- que, hay un montón de venezolanos, un montón sí. de colombianos y un Sí. montón de que vienen nicaragüenses. huyendo de aquí a crisis Y real. de hecho, te digo una cosa, hay gente ya hondureña que se está yendo para Panamá. para también. Panamá, sí. Porque Entonces, son- evidentemente, la gente no va a ir a correr peligro de balde. Si la gente se va a los Estados Unidos es porque en Estados Unidos existen oportunidades claras, ¿no?, y precisas de mejora en la calidad de vida. Si no, la gente se iría para otro lado. ese es el punto. Ustedes van a ver, ni Costa Rica, ni Nicaragua, Panamá no necesitan de tener una prensa mentirosa porque usted lo contacta. O sea, lo puede ver, lo puede ver. Y la referencia mundial ahí le indica. Digamos, Costa Rica es atractivo en miles de cosas. Y estamos en Centroamérica. Así es, y no es que es una sociedad que no tiene problemas. Claro, por por supuesto que hay supuesto, muchos sí. problemas y por supuesto que hay pobreza también. No nos Sí, malinterprete, ¿verdad? sí. No es que no hay pobreza. Como en México, los grandes Y no es que titulares no de hay miseria en México. inseguridad, ¿verdad? En Costa Rica hay inseguridad también, ¿verdad? Sí. Pero no en los niveles que se dan en nuestro país. Y esa es la razón fundamental por la cual mucha gente migra. De todos modos, yo creo que vale la pena ser optimistas. El país debe buscar rutas porque es un país con potencial. Honduras tiene cosas muy lindas y de las cuales se puede sacar mucho provecho siempre y cuando existe el espíritu y sobre todo siempre y cuando nuestras autoridades estén en toda la disposición de que se faciliten para mejorar. Gracias, licenciado Julio Raudales. Él es el presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Lo he tenido aquí con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. Las cosas son duras, son crudas, pero hay que decirlas. No hay que engañarse, no hay que engañarse. Lo que es bueno, lo que es malo es malo. La situación de Honduras no sabemos cuál es. Y el discurso oficial siempre va a ser altamente positivo y hay que entenderlo, porque es un discurso marcado por la política. Gracias, Ali. Así es. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.